Ayer conocíamos la triste noticia del fallecimiento del que fue presidente de Aragón por el PSOE, Javier Lambán. Javier Lambán ha sido noticia en estos últimos tiempos por sus críticas al gobierno y a su actual dirigente, a Pedro Sánchez. Algo que, dicho sea de paso, le costó muy caro. Ayer tocaba, por parte del presidente del gobierno, enviar sus condolencias a su familia y a sus amigos, y hacía lo propio el PSOE de Aragón. En lo personal, yo no conocía a Javier Lambán, estoy en las antípodas de sus ideas políticas, pero quiero enviar el pésame a su familia y a sus amigos, porque los que me siguen desde hace tiempo saben que para mí, por encima de las ideas están las personas. Y debe de ser muy triste perder a un familiar que ha sufrido una enfermedad, ¿no? Muchos políticos han enviado sus condolencias y, por supuesto, por parte del PSOE. Yo creo que a las personas hay que quererlas en vida, hay que respetarlas en vida, hay que respetar sus ideas y lo demás es paripé. Lo demás es hipocresía y lo demás es relato. Para algunos, y lo voy a decir sin miedo a equivocarme, la pérdida de Lambán, en cuanto a lo político, es un alivio. Porque Lambán, junto con algunos históricos del PSOE, son como una piedra en el zapato de Pedro Sánchez. Porque eran respetados dentro del partido, como digo, dejaron de serlo, por ser críticos con Pedro Sánchez, por no decir a todo que sí, por no cambiar de opinión al mismo tiempo que cambiaba el líder. Y también eran personas respetadas por parte de la oposición. Y ya se sabe que hoy en día o estás aquí o estás, por supuesto, en la otra esquina. Yo hablo de política mayormente en este canal y me toca, una vez más, tirar de hemeroteca. Yo creo que el mensaje que tendría que haber puesto ayer Pedro Sánchez en su perfil de X tendría que haber sido este mensaje. Cuando Ábalos le puso por WhatsApp Lambán, Pedro Sánchez contestó: hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. Claro, llevarle la contraria a Pedro Sánchez significa que nadie dentro del PSOE tiene que arrimarse al que ya es un apestado. Se le hizo un homenaje a Javier Lambán. Los que conocían su enfermedad sabían que podría ser el último acto para este hombre. Y una senadora llamada Maite Pérez, esta noticia es reciente, es de hace muy poquito, acudió a este homenaje a Javier Lambán, celebrada en la sede del gobierno de Aragón. A esta mujer le impusieron una sanción de 600 euros, la más alta permitida en estos casos, por infringir el reglamento interno. El compañero, ¿no?, que siempre llevarán en el corazón, Javier Lambán. El compañero que en sus últimos tiempos lo trataron como un apestado y amonestaron y sancionaron a una senadora que acudió después de preavisar. Esta noticia la publicó El Mundo. Comunicó esta senadora con 48 horas de antelación la intención de acudir al evento en el que el expresidente de Aragón recibió su retrato oficial. De igual, la sancionaron y Lambán se pronunció así en X: Maite Pérez fue pieza principal de mi gobierno. Durante 8 años estuvo al frente. Pidió permiso al Grupo Socialista del Senado para ausentarse de un pleno irrelevante y asistir al acto de ayer de mi retrato. La van a sancionar. Esa es la catadura moral. Gracias, Maite, por tu coherencia y tu dignidad. Así es como se trata ahora, desde que está Pedro Sánchez. Democracia. También democracia interna, ¿eh? Para los que luego se atreven a hablar de Vox, también democracia interna. Pedro Sánchez, entiéndase la ironía. Aquellos
que expresan su opinión contraria al camino que está transitando en estos momentos el PSOE, que no tiene nada, ni de obrero y mucho menos de español. En uno de sus últimos artículos, si no el último, Javier Lambán escribió lo siguiente, a lo mejor es un poco largo, pero sirva este artículo de homenaje a este hombre que se atrevió a llevarle la contraria a Pedro Sánchez. Se titula así, Los mártires de la democracia. Abogo por una movilización civil para conmemorar el centenario de la guerra. Esto es lo que pensaban los socialistas, esto es lo que supuestamente pensaba Pedro Sánchez. Recuperando la concordia del 78 y erradicando la pulsión fratricida del 36. Llegar al aniversario con los muertos de las cunetas exhumados y enterrados con dignidad, con los 300 atentados de ETA pendientes ya resueltos y con las víctimas tratadas, con la reverencia que merecen, sería una buena señal. No parece destinada al éxito mi idea. Desde tiempos inmemoriales, el poder se ha legitimado y ha tratado de imponer su visión del presente, utilizando la historia, algunas veces respetándola, y casi siempre desvirtuándola. La guerra civil y el terrorismo son bien ilustrativos al respecto. En el caso de la guerra civil, yo mismo me dediqué desde los 19 años a reivindicar el legado de las víctimas y después a estudiarla junto a la República como los fenómenos trascendentales de nuestra historia que fueron. Sigo haciéndolo, pero con mucho cuidado de no reabrir heridas, sino de cerrarlas. Es que esa era la clave. No reabrir heridas, cerrarlas. Algo que no ha hecho Pedro Sánchez. Porque la transición, un proceso que supuso pasar de la dictadura a la democracia y que asombró al mundo, la hizo posible un prodigioso acuerdo entre los hijos de los perdedores y de los vencedores de la guerra, un gesto supremo de concordia que permitió dejar atrás una de las etapas más tenebrosas de nuestro pasado y asentar una convivencia que todos hemos disfrutado durante muchos años. Pero en las últimas 2 décadas, amplios sectores de la izquierda social y política han decidido cancelar el legado de aquella transición y construir un bibloquismo que ha quebrado la convivencia y nos ha devuelto a los tiempos convulsos anteriores a 1977. No se nos escapan las graves consecuencias que se derivan de este retroceso histórico, ni los fines políticos a los que sirve. Insisto, la palabra era alivio. No obstante, el manto del olvido que la sociedad española está extendiendo sobre las víctimas del terrorismo no me parece menos oneroso para el futuro del régimen del 78. La democracia que fundó la Constitución no se fue construyendo después contra el franquismo, sino contra el terrorismo. Por lo que perder esa perspectiva supone desdeñar ese heroico esfuerzo que comprometió a la mayoría de los españoles. Esto es lo que yo he dicho muchas veces. Contra el terrorismo, salvo los terroristas, el resto de España permanecía unida. Y entonces llegó Zapatero y después Pedro Sánchez. La democracia que fundó la Constitución no se fue construyendo después esto ya lo he leído, después contra el franquismo, sino contra el terrorismo, por lo que perder esa perspectiva supone desdeñar ese heroico esfuerzo que comprometió a la mayoría de los españoles. Fue una batalla ganada por el Estado de Derecho con la eficacia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el gran trabajo de jueces y fiscales, con la altura de miras que casi siempre demostraron los políticos, como con Pérez Rubalcaba a la cabeza, con una sociedad vasca extorsionada, obligada a emigrar, con una sociedad española presa con frecuencia del miedo, pero confiada en el buen hacer del Estado, con el dolor de las familias de las personas asesinadas y por encima de todo con las víctimas, con quienes perdieron la vida, a las que no dudo en calificar como verdaderos mártires de la democracia. Claro, imagínense Sánchez leyendo esto. Pero lamentablemente hace ya mucho que se viene relativizando el terrorismo y olvidando a las víctimas, llegando a la apoteosis de la infamia, la incorporación de Bildu a la gobernanza del Estado, un partido que no ha renunciado al legado terrorista, pero que resulta imprescindible para sostener al actual gobierno. Quizá en menos de un año no quede ni un preso en la cárcel, que Otegi y Azpurúa, con evidentes responsabilidades en el ámbito de ETA, sean hoy sus caras visibles. Es muy doloroso, insisto, es
este hombre era socialista y suscribo casi todas las palabras que aparecen en este artículo. Para el mundo que representa Bildu, los presos son considerados héroes y así se les trata cuando son excarcelados. Es decir, que si los mártires de la democracia son las personas asesinadas, los mártires de Bildu son los asesinos, lo cual significa desandar un camino en el que tras la aprobación de la Constitución terminó de forjarse una España digna y orgullosa de sí misma. Por lo demás, los españoles tenemos muchas razones para reivindicar lo que entre todos fuimos capaces de hacer y el sacrificio de los que más sufrieron, trayendo a las víctimas a la conversación pública. Algo que ahora se nos olvida porque ETA ya no existe, pero resucitan a Franco. A todos los foros políticos, al paisaje urbano, a los medios de comunicación, al mundo audiovisual, a los libros de historia y sobre todo a las escuelas y a los institutos. Ojalá proliferen ejemplos como el del documental Dos vidas, atentado en Salent, dirigido por Silvia Ladrero y producido por Nacho Navarro. Hace referencia al asesinato de los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús y Aragón Televisión lo emitirá el 20 de agosto, cuando se cumple el 25 de aniversario. Fíjense, el 20 de agosto. Aragón es una tierra que sufrió como pocas las dentelladas del terrorismo, con episodios tan trágicos como los atentados de la Casa Cuartel, San Juan de los Panetes, Manuel Jiménez Abad o este de Salent. Por eso, además de su excelente factura técnica, el documental resulta destacable por su oportunidad y porque sea nuestra comunidad la cuna del mismo. En fin, que cada vez me convenzo más de que nuestra democracia está hecha de una sustancia moral, uno de cuyos componentes más definitorios es la lucha contra el terrorismo y la victoria final de los demócratas. En aras de recuperar nuestra autoestima como país, se impone reivindicar con determinación esa herencia impagable. Javier Lambán Montañés, y pone a continuación, fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023. Que en paz descanse este hombre. Suscribo casi todas las palabras que ha dicho este hombre, por no decir todas. Este hombre fue señalado por el actual dirigente del PSOE, arrinconado por parte del actual dirigente del PSOE y un apestado en sus últimos momentos. Fíjense la historia, ¿eh? Cómo ha evolucionado el PSOE. Se puede ser socialista sin ser un mal nacido. Se puede ser socialista, defender las ideas de la izquierda con las que yo no estoy de acuerdo. Y se puede ser un socialista que cambia de opinión cada día, que donde digo, donde no tiene ningún inconveniente en pactar con los herederos de ETA, donde no tiene ningún inconveniente en recortar, y eso que son solidarios los del PSOE, las competencias de una comunidad autónoma a la que ahora llaman país o nación, como a Cataluña, y no sonrojarse. Eso es lo que tenemos en España y me da mucha pena. Me da mucha pena que nuestros políticos no puedan llegar a ningún consenso. Porque eso se traduce, y es que me dan ganas de llorar, de verdad, se traduce en una España rota. Rota. Ni en lo básico se pueden poner de acuerdo. Ahora que España se quema, solo utilizan los incendios que les convienen, donde gobierna el Partido Popular, donde gobierna el Partido Socialista. La sanidad pública cada vez va peor, pero gobierno central, comunidades autonómicas. Se gastan millones de euros en campañas de publicidad. No importa. Robar nos han robado siempre. Siempre. De un lado y de otro. Nos han robado siempre. Yo creo que el ciudadano de a pie asume que nos van a robar. Que todos nos van a robar. No debería de ser así. Esto es España, señores. Nos van a robar. Siempre nos roban. Pero algo quedaba para nosotros. Algo quedaba para el pueblo. Se tapaban un poco. Tenían más vergüenza. Cuando pasó lo del rey emérito, el ciudadano al menos no se enteraba de eso.
porque el ciudadano tenía carreteras, tenía sus pantanos, tenía su trabajo, pagaba su casa. Nos robaban, pero algo quedaba para nosotros. Es que ahora no queda nada. Ahora solo queda dividir más a la población y sacar rédito político en forma de votos. Pero no llega nada al ciudadano, no llega prácticamente nada. Pagas impuestos y no recibes nada a cambio. Si supieran ustedes la de gente que se está yendo de España. Cuando dicen que hay una suplantación de identidad en España, yo estoy segura. Yo estoy segura porque el poco tiempo que he estado en España, miro y digo, pero si en este acto, en esta celebración, la mitad de la gente que hay aquí ya ni es española. Hay mucho hispanoamericano, de rumanos. ¿Y dónde están los españoles? ¿Qué queda para los españoles? Queda esto, para que vean cómo actúa el gobierno que tenemos. Le llaman democracia. No es una democracia, señores. Lo voy a dejar aquí. Reitero mi pésame a su familia y a sus amigos. Tendrán más contenido en el canal secundario. Recuerden darle me gusta si les ha gustado el vídeo y compartirlo, suscribirse al canal y si quieren también al canal secundario. Y no me enrollo más. Si Dios quiere, nos vemos mañana.